Muy bien, buenas noches. Eh, Como grupo me corresponde hablar sobre lo que sería el libro de Carl Schmitt y la paradoja de la democracia liberal. Para empezar, vamos a lo que es el objetivo, analizar la crítica de Carl Schmitt a la democracia liberal y explorar cómo su vida revelan tensiones inherentes en este sistema político. Muy bien, la paradoja de la democracia liberal es la exposición, entre otras, de una de las ideas de este jurista y filosofista político a propósito de las contradicciones propias de la democracia liberal. El libro establece que a partir de una cierta concepción de la democracia, tal como la había definido y formulado el pensamiento liberal, Carl Schmitt afirma que el liberalismo democrático se enfrenta a una paradoja. La democracia se propone como un medio para asegurar que el pueblo participe en la soberanía, pero, por otra parte, el modelo se funda en principios que pueden ir en contra del ejercicio de la de las autoritarias políticas, y por ende del proceso de toma de decisiones del pueblo. Por una parte, de qué forma que es Carl Schmitt establece el conflicto entre el principio democrático, lo que es la voluntad del pueblo, que considera importante, y el principio liberal, el respeto a las normas y a las instituciones que limitan el poder. Y por otra parte, tenemos lo que argumentaba sobre la relación entre la contradicción, la crisis de legitimidad que puede derivar de este choque y la cuestión de la estabilidad del modelo democrático. En lo que estaba del libro, también habla sobre lo pretendido de incluir la crítica de Schmitt a propósito de la democracia del pensamiento contemporáneo y las implicaciones que tiene en los sistemas democráticos actuales. La política se basa en la distinción entre amigo y enemigo. Schmitt argumenta que en toda sociedad siempre hay conflictos irreconciliables entre grupos con intereses opuestos. Según él, la política no es simplemente una cuestión de deliberación racional o negociación, sino una lucha constante entre identidades colectivas. Bien, ¿cuál es el concepto central? Se define por la distinción entre amigo y enemigo, lo que implica que el conflicto es esencial en las relaciones políticas. De esta perspectiva, la democracia no puede funcionar sin cierto grado de homogeneidad dentro de la comunidad política. Esto significa que para que un grupo político se considere soberano, debe definir quién pertenece y quién queda excluido. Aquí radica su crítica al liberalismo. Los sistemas liberales intentan evitar el conflicto promoviendo derechos individuales y el pluralismo. Pero para Smith, esto es una ilusión, ya que el conflicto es inevitable y no se puede eliminar con normas o instituciones. Ahora vamos a ver lo que es la crítica que hace Chantal Mouffe y la respuesta que le da a lo que es lo de Carl Schmitt. El reconocimiento del conflicto. Mouffe acepta que el antagonismo es inevitable. Propuesta agonista, transformar el antagonismo en agonismo, donde los adversarios políticos se enfrentan dentro de un marco democrático sin destruirse mutuamente. Critica la democracia deliberativa. Modelos como el de Habermas buscan un consenso racional, ignorando la dimensión emocional y conflictiva de la política. Chantal Mouffe Chantal Mouffe retoma esta idea, pero en lugar de aceptar que la política es una lucha destructiva, propone el concepto de agonismo en su visión. El conflicto no debe desaparecer, pero sí transformarse en una rivalidad legítima dentro de un marco democrático. Esto significa que en lugar de ver a los oponentes como enemigos a erradicar, la democracia debe permitir que existen adversarios que
pitan de manera justa. Ahora vamos a profundizar en la crítica de Carl Schmitt a la democracia liberal. Schmitt sostiene que la democracia y el liberalismo no solo son distintos, sino que en realidad son incompatibles. ¿Por qué? Porque la democracia se basa en la voluntad del pueblo, lo que implica una identidad colectiva fuerte y en cierto grado homogénea. En cambio, el liberalismo pone el énfasis en los derechos individuales y en la diversidad, lo que puede debilitar esa unidad democrática. Para Schmidt, una verdadera democracia necesita definir claramente quién pertenece a la comunidad política y quién queda fuera. Esto significa que no puede existir algún tipo de exclusión. Es decir, la democracia requiere de un nosotros. Es decir, la democracia y queda, digamos, no puede ser la exclusión de un cierto grupo de personas, sino que quedaría como uno mismo, o sea, no pensar en que él, yo, sino que un nosotros y en consecuencia un ellos. Aquí es donde surge su crítica. El liberalismo busca eliminar estas distinciones al promover el pluralismo y la tolerancia, pero en la práctica esto es imposible porque siempre habrá conflictos irreconciliables. Imaginemos un ejemplo. Si una sociedad hay dos grupos con visiones totalmente opuestas sobre cómo debe organizarse el Estado, ¿cómo se resuelve el conflicto? Para Schmitt, la democracia debe decidir qué grupo representa mejor la voluntad del pueblo y darle el poder, excluyendo al otro. El liberalismo, en cambio, intentaría integrar a ambos mediante el debate y el consenso, pero Schmitt considera que esto no es viable, porque al final siempre habrá un grupo dominante y uno excluido. Entonces, ¿cuál es el problema que plantea Schmitt? Que el liberalismo intenta ocultar esta realidad con instituciones y reglas que buscan la neutralidad, pero en el fondo el conflicto sigue existiendo. Para él, la política es esencialmente una lucha entre grupos opuestos. Y la democracia, para ser efectiva, debe reconocerlo y actuar en consecuencia. Si una democracia intenta ser demasiado inclusiva y neutral, corre el riesgo de debilitarse y perder su identidad. Lo que vamos a hablar ahora sobre la otra parte, lo que es la crítica que hace Chantal Mouffe. Eh, la democracia liberal, argumentando que el conflicto es inevitable y que la política siempre implica una distinción entre amigo y enemigo, pero aquí es donde entra Chantal Mouffe, quien en lugar de aceptar esta visión de la política como una lucha destructiva, propone una alternativa que ella llama democracia agonista. Mouffe no niega la existencia del conflicto, sino que dice que debemos aprender a gestionarlo de una manera diferente. Ella sostiene que las democracias liberales han tratado de eliminar el antagonismo buscando consecuencias racionales, como los que propone Jürgen Habermas en su idea de la democracia deliberativa. Habermas en su idea de la democracia deliberativa busca la mejor forma de organizar la democracia. Es a través del diálogo y la razón, llegando a acuerdos comunes entre los actores políticos. Sin embargo, Mouffe critica esta idea porque cree que ignora la dimensión emocional y pasional de la política. No podemos reducir la política solo a debates racionales porque las personas no solo piensan con la razón, sino también con la identidad, las emociones y los valores. Aquí es donde aparece un concepto clave, lo que es el agonismo. Mouffe dice que no se trata de eliminar el conflicto, sino de transformarlo. En lugar de ver al adversario como un enemigo que debe ser eliminado,
La política debe permitir que existan rivales legítimos dentro de un marco democrático, es decir, una democracia saludable. Los diferentes grupos pueden competir y debatir sin buscar destruirse mutuamente. Un ejemplo podría ser en los sistemas democráticos donde existen partidos políticos con ideologías opuestas. En lugar de tratarse como enemigos irreconciliables, deben verse como adversarios dentro de un mismo juego político. Siguen compitiendo por el poder, pero bajo reglas compartidas y respetando la legitimidad del otro. Nos vamos a meter aquí en algo, podría decirse algo delicado, como lo que está pasando aquí en el país. Eh, Ustedes sabrán porque está el partido Celestito, el partido Rojo, el partido Tricolor y varios otros que forman un solo partido, digamos así, que antes, bueno, la verdad es que nunca han sido como lo que propone MOFE, que sería como debates eh, tranquilos, sin tirar a atacar fuertemente a otros, como lo estamos viendo actualmente en lo que es el partido que está ahorita en la presidencia, que busca difamar, bueno, difamar o atacar siempre que se puede a los demás partidos políticos. Entonces, para concluir, ¿qué nos dice Mofe sobre la democracia liberal? Nos dice que el problema no es el conflicto en sí, sino la forma en la que intentamos gestionarlo. Si tratamos de suprimirlo con un discurso de consenso, tratamos un total, lo único que hacemos es ocultarlo temporalmente y tarde o temprano explotará con más fuerza. En cambio, si aceptamos que la democracia siempre estará llena de desacuerdos, podemos buscar formas de canalizar esas diferencias dentro de un marco institucional que evite la violencia y la exclusión. Como podemos ver en la presentación, están las dos caras, lo que habla el libro de Carl Schmitt y la crítica que hace Chantal Mouffe. Carl Schmitt expone las limitaciones de la democracia liberal al intentar integrar pluralismo e identidad colectiva. En cambio, Chantal Mouffe propone una solución intermedia con su teoría del agonismo. Muy bien, esto sería todo por mi parte sobre lo que es el libro de Carl Smith y la paradoja de la democracia liberal. Bien, buenas noches.